3. Buenas tardes, noches hermanos, que el Señor les bendiga. Tal y como les prometí la semana pasada, hoy vamos a iniciar un nuevo tema. Es un tema relacionado precisamente a los últimos tiempos. Y el tema lleva por título ¿Cómo vivir cuando veamos que aquel día se acerca? Este es el título general. Y el propósito de este tema es que después de las 3 o 4 predicaciones que yo dé en cuanto a los temas, podamos aprender cómo vivir en los últimos tiempos. Nuestra cita bíblica de hoy está en Hebreos 10, 22, y el título del tema es Acerquémonos al Señor con sinceridad y fe. Eso es lo que debemos de hacer cuando vemos que aquel día se acerca. Debemos entonces acercarnos al Señor con sinceridad y fe. Y como decía, el propósito es que cuando terminemos esta serie de temas, entonces estemos bien seguros de cómo proceder, porque ya estamos viviendo en los últimos días. Yo lo explicaba en las clases que estamos viendo los días martes y miércoles. Y algunos se basan en el hecho de que el apóstol Juan en su primera carta, versículo 2:18, dice que estamos viviendo en los últimos tiempos. Algunos dicen que desde que vino nuestro Señor Jesucristo estamos viviendo los últimos tiempos. Y por eso es de que el Señor en cualquier momento hubiera podido venir. Sin embargo, siempre les he dicho, hermanos, que la Biblia es integral. No podemos levantar doctrina de versículos aislados. Porque si nosotros hacemos esa doctrina de ese versículo, entonces todos los pasajes con contenido escatológico quedarían irrelevantes. Y como dije en su momento, el Señor tiene todo planificado. Y el Señor no improvisa. Si el Señor no ha venido hasta ahorita, es porque así lo tiene planificado. Y hoy vamos a ver que nos estamos acercando a ese día. Nos estamos acercando a ese día, por lo tanto, entonces, tenemos que aprender ciertas actitudes que debemos de tomar para cuando veamos que más y más ese día se acerca. Entonces, el propósito de hoy, de este tema de hoy, es que aprendamos que la palabra nos exhorta a acercarnos al Señor con sinceridad de corazón y con mucha fe cuando veamos que aquel día se acerca. De manera de introducción, hermanos, estamos viviendo, como les dije, las vísperas de aquel día. Ya estamos muy, pero muy próximos a la consumación de todos los hechos que el Señor ha profetizado en su palabra. Estamos viviendo entonces en esas vísperas. A esta generación, como lo dije en la clase del día martes, nos tocó que vivir estas vísperas. Y por eso es que tenemos que aprender cómo vivir y cómo actuar en medio de estos tiempos. Entonces, estamos próximos entonces al momento en el que el Señor tome control absoluto del reino de los cielos, incluso aquí en la tierra. Porque el control del Señor se lo dio a Adán. A Adán le fue arrebatado por el enemigo cuando lo engañó, y por eso es que él hoy es el príncipe de este siglo. Pero el Señor ya tiene un día estipulado en el que tomará control del reino de los cielos. Y como les digo, eso lo podemos confirmar a través del cumplimiento de todas las señales que hemos visto. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo dio muchas señales, los profetas dieron muchas señales, y hoy estamos llegando a ese punto, al punto del día grande y temible del Señor, por cuanto ya se ha estado cumpliendo la mayoría de las profecías que se dieron en su tiempo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo pronto tomará control. Ya próximos estamos a ese día. Ahora bien, en este pasaje, después de explicar que la ley
no puede quitar los pecados, sino solamente Jesucristo los puede quitar por completo, porque con un solo sacrificio Él ha hecho perfectos para siempre a todos aquellos que hemos creído en su nombre y nos ha santificado. Entonces el escritor de Hebreos lo que hace es que exhorta a los cristianos, nos exhorta a nosotros los cristianos a perseverar acercándonos más al Señor, especialmente cuando vemos que aquel día se acerca. Ahí en Hebreos 10:22, lo vamos a leer ahorita, dice de la siguiente manera. Vamos a leer del 19 al 22. Dice así, del 19 al 22, Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces hoy vamos a ver el acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Y por eso le pusimos como título al mensaje de hoy, que nosotros cuando veamos que aquel día se acerca, debemos acercarnos al Señor con sinceridad y con fe. Hermanos, debemos de acercarnos al Señor con un corazón sincero, ahora que vemos que el día del Señor está muy, pero muy cerca. Ese es el primer punto que vamos a ver. Debemos de acercarnos entonces con corazón sincero. Hermanos, en Jesucristo nosotros tenemos camino libre, acabamos de leer, tenemos camino libre al lugar santísimo, y eso es una maravillosa noticia, porque en el lugar santísimo es donde habita nuestro Dios, y entonces nosotros tenemos camino libre hacia la presencia del Señor, y por eso entonces tenemos que aprovechar el acercarnos al Señor. Eso es lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos, nos está incentivando a que nos acerquemos más y más al Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo abrió un camino rompiendo el velo, y entonces hoy nosotros tenemos acceso directamente a la presencia del Dios Altísimo en el lugar santo. Entonces el escritor de Hebreos nos dice que nosotros aprovechemos ese camino para acercarnos cada vez más al Señor, pero lo debemos de hacer con un corazón sincero. En el original dice un corazón verdadero, un corazón de verdad, un corazón verdadero. Entonces, ¿qué quiere decir el escritor de Hebreos con eso? Pues, hermanos, quiere decir que nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor, tenemos que acercarnos a Él conforme a un corazón que maneje la verdad, que se base en la verdad. Es decir, a un corazón que tenga como fundamento la verdad y no la falsedad. Entonces debemos acercarnos al Señor con una actitud sustancialmente verdadera. Eso es lo que dice el texto. Debemos de acercarnos entonces bajo la verdad hacia el Señor. Entonces, para acercarnos al Señor, debemos de hacerlo sin engaño, de manera genuina, fiel y verdadera. Es decir, debemos de acercarnos a Él sin fingimientos. Debemos de acercarnos a Él no prometiéndole amor absoluto y después irnos a adorar a otros dioses, sino prometiéndole amor absoluto y quedarnos solamente con Él como nuestro Dios. Porque al igual que el matrimonio, nosotros debemos de acercarnos al Señor con fidelidad. Debemos de ser fieles al Señor. Cuando nos acercamos al Señor, debemos de ser fieles a Él, entenderlo a Él como nuestro único y soberano Dios. Entonces eso es acercarse con sinceridad. Es hacer votos matrimoniales con el Señor, de compromiso serio de servirle a Él y amarle a Él siempre, y al hacer esos votos no ir a adorar a otros dioses. De eso está hablando cuando habla acerca de acercarnos al Señor con un corazón sincero. Tenemos que reconocerlo entonces a Él como nuestro soberano Dios, y que solo a Él le rendiremos nuestras vidas. Eso es acercarse al Señor con un corazón verdadero, no falsedades.
no llegando a prometerle fidelidad a Él y después irme en pos de cualquier otro Dios. Entonces, si yo me acerco al Señor con creencias hacia otros dioses, entonces eso implica falsedad. Yo tengo que acercarme al Señor y dedicarme solamente a Él y creer solamente en Él, no a otros dioses. ¿Por qué? Porque si yo hago una mezcla, eso se llama sincretismo, yo hago una mezcla, entonces estoy siendo infiel al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor demanda de mí que mi amor sea absolutamente y exclusivamente para Él. De eso está hablando el Señor entonces. Entonces, si yo me acerco al Señor diciéndole que le amo y le digo que tengo un corazón que lo ama en verdad y no desecho las creencias en otros dioses o en otras costumbres, entonces sería como si el esposo le prometiera a la esposa fidelidad en el matrimonio y después se fuera con otras mujeres. Es exactamente lo mismo. Entonces, cuando yo me acerco al Señor, si me acerco a Él con sinceridad, yo me voy a acercar a Él con exclusividad para Él. Mi vida, todo mi ser, todo mi amor, toda mi atención va a ser para el único y soberano Dios. No voy a hacer mezclas. ¿Y por qué menciono esto? Porque muchas veces hemos adquirido a través de las costumbres el hecho de mezclar adoración a otros dioses. O hacer ritos y hacer cosas que según la costumbre está adorando al único y sabio Dios, pero que en realidad, en esencia, estoy adorando a dioses falsos. Entonces, por eso tenemos que tener muchísimo cuidado y asegurarnos con sinceridad de entregarle a nuestro Dios nuestra adoración. Y para eso, entonces tenemos que conocer su voluntad. De eso ya voy a explicar más adelante. Entonces, hermanos, acercarse al Señor entonces con un corazón verdadero incluye desechar toda idolatría. Porque para ser bien recibidos por el Señor, cuando nos acercamos a Él, entonces tenemos que desechar, hermanos, todo aquello que se interpone entre Dios y yo. Porque todo aquello que se interpone entre Dios y yo es mi ídolo. ¿Sí? Ya sea el dinero, ya sea imágenes de talla, ya sea otra persona. Entonces yo tengo que rendirle a mi Señor mi amor con exclusividad, quitando todo aquello que se interponga entre Él y yo. Porque para adorar al Señor, yo ya no necesito más que otro intermediario que nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra del Señor explica claramente que no hay otro intermediario, solo hay un intermediario entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre, quien abrió ese camino, según lo que acabamos de leer en el libro de Hebreos, capítulo 10, quien abrió ese camino para que nosotros tuviéramos acceso a la presencia de nuestro Dios en el lugar santísimo. Entonces, si yo pongo a alguien más o a algo más en medio de mi relación con Dios, ese algo o ese alguien es mi ídolo. Entonces, por eso tenemos que eliminar y echar de sí todo aquello que se interponga entre Dios y yo. Entonces tengo que quitar todos aquellos ídolos de mi vida, ¿sí? Los cuales, como dije, pueden ser desde imagen de talla hasta personas, inclusive nosotros. Nosotros mismos podemos ser nuestros ídolos. Y somos nuestros ídolos cuando anteponemos nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Entonces yo no puedo llegar al Señor y decirle: Señor, yo me estoy acercando a ti con sinceridad y con exclusividad a ti, si antes de obedecerle a Él me obedezco a sí mismo. Entonces tenemos que echar de sí toda la idolatría. Eso es acercarnos al Señor con un corazón sincero. Y en eso es que debemos de pensar ahora que estamos viendo que el tiempo de la venida del Señor se ha acercado. Especialmente en estos tiempos difíciles que estamos pasando a nivel mundial, es cuando debemos de pensar en acercarnos cada vez más al Señor con sinceridad. Entonces, tenemos que acercarnos al Señor bajo el fundamento del amor, si es que lo queremos hacer con sinceridad, si queremos hacerlo con un corazón sincero. Y esto lo voy a hacer después de reconocer ese gran amor que Dios tuvo por mí, como dice Juan 3:16.
Porque el Señor envió a su Hijo a morir por mí, porque me amó. Entonces, en reciprocidad a ese amor, entonces yo me voy a entregar a Él con exclusividad y me voy a acercar a Él con sinceridad. Entonces necesito reconocer ese gran amor que tuvo el Señor hacia mí. Entonces, solo si nosotros recordamos que el justo, el santo, murió por mí que soy pecador, entonces voy a agradecerle al Señor eso y me voy a entregar a Él con toda la pasión de mi vida y me voy a entregar a Él en amor, porque Él merece mi amor. Él es el único que merece mi amor, hablando en cuanto a la adoración a un Dios. Y cuando digo a un Dios, no es porque haya otro, sino porque muchas personas levantan otros dioses. Entonces, si hay un Dios que merece mi amor, mi atención, mi exclusividad, mi corazón con sinceridad, es el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, en eso tengo que estar seguro. Entonces debemos de acercarnos al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros, ese gran amor que derramó en la cruz del Calvario. Pero también tenemos que acercarnos a Él con corazón sincero por lo que Él es. Porque Él es entonces un Dios todopoderoso, Él es el creador del universo. Él es el Dios en el que vivo, en el que me muevo. Por esa razón entonces yo debo de acercarme al Señor por lo que Él es. Él es el único Dios, Él es el único y sabio Dios. Es en esencia entonces el amor puro y verdadero. Si queremos ver una manifestación completa del amor, veamos a nuestro Dios. Él es amor. Él es en esencia el amor. Y entonces por eso es que yo debo de acercarme a Él con un corazón sincero. Eso es lo que nos dice el libro de Hebreos y es lo que estamos meditando. ¿Por qué? Porque en aquel día ya se acerca y esa es la exhortación que recibimos nosotros del escritor, para que cuando veamos que aquel día se acerca, nos acerquemos más y más al Señor con un corazón sincero, con un corazón lleno de verdad. Entonces, hermanos, debemos de acercarnos al Señor y debemos hacerlo con la intención de estar cerca de Él, de poder disfrutar de Él, de estar delante de la majestad santa, pero también para agradarle. ¿Sí? Debo de acercarme al Señor con la intención de agradarle. ¿Por qué tengo que decir esto? Porque si yo no me acerco al Señor, no lo voy a conocer bien. Y si no lo conozco bien, entonces yo no voy a saber qué le agrada a Él y qué no le agrada a Él. Y si yo quiero acercarme a Él en base al amor, entonces yo tengo que conocerlo para que por amor, entonces yo me entregue a Él y entonces empiece a obrar conforme a la voluntad de Él. Eso es lo que implica el hecho de acercarme al Señor. Entonces tengo que acercarme para agradarle. Otra vez lo digo, importante es conocerle. Yo conocí la voluntad de mi papá y de mi mamá porque tenía mucha relación con ellos. Y es a través de una relación estrecha con ellos que yo aprendí qué era lo que a ellos les gustaba y lo que no les gustaba. Entonces, de esa misma manera, si nosotros nos acercamos al Señor con corazón sincero para agradarle a Él, entonces nosotros vamos a aprender de qué es lo que a Él le agrada y qué no le agrada. Y entonces vamos a eliminar o a echar de sí todo aquello que no le agrada a Él, y entonces voy a adoptar todas las costumbres y las acciones que a Él le agradan, y entonces voy a tener una mejor relación con Él. Entonces por eso tengo que acercarme al Señor de esa manera. Entonces acercarme al Señor con sinceridad incluye también el hecho de hacerlo conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. Y por eso decía que es importante acercarnos al Señor, porque si nos acercamos al Señor conocemos su voluntad. Entonces, si yo me voy a acercar al Señor, lo voy a hacer de acuerdo a la voluntad de Él. ¿Sí? De acuerdo a la voluntad de Él. En el siguiente punto voy a explicar un poquito más de eso, por eso no me voy a detener, ¿verdad? Pero sí es importante acercarme al Señor conforme a lo que Él dice, a la manera que Él dice que yo debo de acercarme a Él. Porque aquí
tengo que explicar que muchas personas creen que se están acercando al Señor por medio de los ritos, porque así les explicaron a ellos. Pero si nosotros queremos conocer cómo debemos de acercarnos al Señor para agradarle y para tener una relación estrecha y con un corazón sincero, yo tengo que estudiar su palabra, porque es en su palabra que me dice cómo debo de acercarme a Él. No es como me lo hayan contado o la fábula que me hayan dicho o los ritos que me hayan enseñado, sino conforme a lo que su palabra dice, su santa palabra dice, porque esa palabra es muy explicativa, de una manera vasta, para enseñarnos cómo nosotros debemos de acercarnos al Señor. Entonces, hermanos, debemos de acercarnos al Señor conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. ¿Por qué? Porque yo quiero acercarme al Señor con un corazón sincero. Y si quiero hacerlo con un corazón sincero, debo de hacerlo con un corazón lleno de verdad. Y la verdad solo la voy a encontrar en la palabra del Señor. Ahora bien, ¿por qué lo digo? Porque si yo me quiero acercar al Señor con toda la sinceridad, pero sin aplicar la palabra de Dios, entonces eso igual se transforma en idolatría. ¿Por qué? Porque yo voy a creer que a través de ciertas costumbres, de ciertas prácticas y de ciertos ritos me estoy acercando al Señor. Y esas prácticas y esos ritos se convierten en idolatría. ¿Por qué? Porque no va conforme a la voluntad del Señor. Entonces, sinceridad sin palabra de Dios, de igual manera, es idolatría. Para que la sinceridad vaya acompañada de verdad, entonces yo tengo que sumergirme en la palabra del Señor para extraer de ella todo lo que necesito conocer para agradar al Señor y acercarme a Él conforme a su voluntad. Entonces debemos de procurar conocer todos los lineamientos que el Señor da para acercarme a Él con un corazón sincero, y eso solo lo voy a encontrar en su maravillosa palabra, que es la Biblia. Entonces, amados hermanos, debemos acercarnos al Señor y lo debemos de hacer con sinceridad, acompañado de palabra. Y también debemos acercarnos a Él con acciones basadas en la palabra del Señor, especialmente porque estamos viendo que aquel día se acerca. Debemos acercarnos entonces al Señor con acciones, no solamente de palabra. ¿Por qué? Porque el Señor al pueblo de Israel le reclamó una vez que ellos solamente de labios lo adoraban, pero su corazón estaba lejos de Él. Entonces, nosotros tenemos que acercarnos al Señor con acciones, demostrando con acciones que Él es nuestro Dios, que le amamos mucho, que le obedecemos, que para nosotros Él es el único y sabio Dios, que Él es el único Dios a quien le vamos a rendir adoración. Y eso solo lo vamos a demostrar a través de nuestras acciones. Entonces, tenemos que vivir lo que decimos que somos. Si nosotros decimos que somos cristianos, debemos de vivir entonces como cristianos. Esa es la manera que demostramos estar cerca de nuestro Dios, y esa es la manera que estrechamos nuestra relación con Dios, porque en la medida que yo voy creciendo y voy desechando todas aquellas actitudes que no agradan al Señor, en esa medida yo me voy estrechando más con el Señor y le voy conociendo más y voy actuando de mejor manera conforme a su voluntad. Entonces, tenemos que acercarnos al Señor con un corazón sincero, un corazón entonces lleno de convicciones y no solamente de palabras. Convicciones que me llevan a acciones y no solamente de palabras, no solamente diciendo que somos del Señor. Entonces aquí también tenemos que revisar si somos personas de doble ánimo. ¿Por qué? Porque si somos personas de doble ánimo, tenemos que desecharlo, ¿sí? Una persona de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Una persona de doble ánimo a días es cristiano, a días no, ¿sí? Una persona de doble ánimo es aquella que no tiene convicciones fijas, sino que sus convicciones son movidas
por cualquier doctrina. Entonces tenemos que revisar eso. ¿Por qué? Porque si nos vamos a acercar al Señor, lo tenemos que hacer con convicciones fijas, sabiendo que Él es el único y sabio Dios, Él es nuestro Rey, Él es nuestra guía, nuestro todo. Y entonces, si Él es nuestra guía, si es nuestro todo, entonces nosotros nos vamos a conducir conforme a lo que Él establece todo el tiempo, donde quiera que estemos. Entonces no vamos a ser como el camaleón que se adapta o que se disfraza al ambiente en el que está, sino que más bien, no importando dónde quiera que estemos, nosotros nos vamos a mantener en una posición, y es en la posición de adorar al Señor con nuestra vida. Entonces, tenemos que desechar el doble ánimo para acercarnos al Señor con un corazón verdadero, porque una mente dividida, hermanos, no puede acercarse al Señor con sinceridad. Una mente dividida es una mente que se va a acercar al Señor con falsedad, y por eso entonces debemos desecharnos del doble ánimo, ¿verdad? Y debemos de ser de convicciones firmes para ser bien recibidos por el Señor. Entonces tenemos que revisar ahorita cómo estamos. Es un buen tiempo, yo lo decía, y en todos estos temas que voy a estar predicando, hermanos, voy a hacer hincapié en eso. ¿Por qué? Porque estos tiempos nos deben de servir para meditar y evaluar cómo es que estamos. Si efectivamente nosotros andamos por el camino correcto, si andamos por ese camino que el Señor, nuestro Señor Jesucristo hizo, ¿verdad? Que nos lleva al lugar santísimo, ese camino que el Señor trazó para salvación de la humanidad. Entonces, tenemos que acercarnos al Señor de esa manera, porque acercarse al Señor conforme a la verdad, hermanos, es tener una estrecha relación con Él, ¿sí? Y vivir conforme a sus reglas. Porque aquí el que pone las reglas es el Señor. No las pongo yo. Es el Señor. Porque Él tiene una voluntad justa y perfecta. Mi voluntad es de un ser humano que es un ser humano que tiene la naturaleza pecaminosa y que muchas veces esa naturaleza pecaminosa me quiere llevar a pecar. Entonces, si yo vivo conforme a las reglas y las normas del Señor, entonces voy a ser una persona que demuestre tener una relación estrecha con Él a través de presentarme a Él y acercarme a Él con un corazón muy, muy sincero. Entonces, el Señor siempre ha buscado que nosotros nos acerquemos a Él. Él siempre ha buscado que nos acerquemos a Él. Tanto así que después de que Adán y Eva pecaron, Él de inmediato echó a andar el plan para la salvación del ser humano, de manera que nosotros como seres humanos tuviésemos la oportunidad de acercarnos a Él y tener una relación estrecha, una relación de sinceridad, una relación basada en el amor. Él siempre lo ha buscado. Entonces, nosotros debemos de procurar regresar entonces a los brazos del Señor con un corazón sincero. Y el Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros pudiésemos acercarnos a Él. De hecho, antes de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no podíamos ni siquiera aspirar a entrar al lugar santísimo. Vemos en el Antiguo Testamento que al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año en la fiesta de Yom Kippur. Y era cuando él entraba a expiar los pecados de toda la nación. Solamente una vez al año. En cambio nosotros hoy, después de que el gran sumo sacerdote presentó su sangre delante del Señor como sacrificio perfecto, hoy nosotros entonces tenemos acceso a ese lugar santísimo de acuerdo a lo que acabamos de leer ahí en Hebreos. Entonces tenemos que acercarnos, aprovechemos esa oportunidad que nos dio el Señor de estrechar nuestra relación con Él. Demostrémosle que lo amamos, demostrémosle que Él es el único y soberano Dios de nuestras vidas, y lo vamos a demostrar a través de los hechos, esos hechos que confirman que nosotros vivimos conforme a su voluntad. Entonces, amados hermanos, es importante que nos acerquemos al Señor. Decidamos entonces regresar a los brazos del Señor.
¿sí? Porque Él nos está esperando. De hecho, los que ya hicimos la decisión, qué bueno, ¿verdad? Pero eso no implica que no podamos estrechar aún más nuestra relación, porque a medida que nosotros vamos teniendo una relación más cercana con el Señor, en esa medida nosotros nos vamos pareciendo más a Él y demostramos que nos hemos acercado a Él con un corazón sincero. Bien. Ahora entonces, hermanos, que ya estamos vislumbrando aquel día, entonces acerquémonos al Señor más y más. Ahorita que el mundo está de cabeza con esta enfermedad que anda afectando a la gente, a mucha gente, no hay más consuelo que estar cerca del Señor. Si nosotros nos acercamos al Señor, entonces vamos a sentir que en realidad estamos protegidos. Y cuando digo sentir, no es que vayamos a sentir los brazos del Señor, sino que nuestra misma fe, que es de lo que voy a hablar a continuación, nos va a dar la convicción de que el Señor está al lado nuestro. Y entonces esa convicción nos va a hacer estar tranquilos, sin temor, porque sabemos que el Señor está con nosotros. Entonces acerquémonos al Señor. Acerquémonos con un corazón sincero. No nos acerquemos al Señor simplemente por interés. Porque si nos acercamos al Señor simplemente por interés, no es de esa manera que Él espera que nos acerquemos. ¿Por qué? Porque lo dije anteriormente. Él se acercó a nosotros por amor y lo demostró en la cruz del Calvario. Entonces hoy nosotros debemos acercarnos a Él por amor y no por temor. Porque si nosotros nos acercamos al Señor por temor, porque no queremos contagiarnos y queremos que nuestra familia esté bien, cuando esta enfermedad pase, entonces va a pasar el temor y entonces ya no va a haber un motivo para el cual acercarse más al Señor. Y eso lo he dicho muchas veces. Si nosotros decidimos acercarnos al Señor por temor, ese temor va a pasar y cuando pase el temor, también nosotros nos vamos a alejar del Señor. Y esa estrecha comunión que en algún momento aparentemente nosotros tuvimos con Él, va a venir a ser como nada. ¿Por qué? Porque estuvo basada en un sentimiento falso, que es el temor. Y cuando digo falso, es porque lo estoy comparando con el amor. El amor nunca deja de ser. El temor pasa, pero el amor se mantiene firme. Entonces, si nosotros nos acercamos al Señor por amor, entonces no importa qué esté sucediendo alrededor nuestro, nosotros vamos a estar cerca del Señor y vamos a sentir esa estrecha relación con el Señor. Y vamos a través de nuestras convicciones de fe, a creer firmemente que Él está en control de todo y que nada se va a escapar del control de Él, aun si yo resulto afectado. Entonces, acerquémonos al Señor con el fundamento del amor. Especialmente, otra vez lo digo, y esta palabra la voy a seguir diciendo, especialmente ahorita que estamos viendo que todo se está cumpliendo. Entonces, acerquémonos al Señor con corazón sincero. Acerquémonos al Señor sabiendo que Él es el Dios Todopoderoso, que se dignó a vernos y a darnos una grande oportunidad de poder llegar delante de su presencia y de poder ser amigos del Señor. Porque cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, nosotros somos sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de ser amigos del Dios grande, santo, majestuoso que creó el cielo y la tierra y aún a nosotros mismos, una maravilla que no podemos desperdiciar. Entonces acerquémonos a nuestro Dios. Acerquémonos a nuestro Dios porque estando cerca de Él vamos a ser consolados. Vamos a sentir el consuelo de Él. Vamos a sentir entonces que si a mi lado caen 10,000 con esta enfermedad y con otros problemas,
a mí no va a llegar. Y si llega a mí, tengo la certeza de que va a ser o para crecer o en dado caso, si llego a fallecer, termina siendo ganancia. Porque como dijo el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Entonces eso es lo que debemos de manejar. Esos son los criterios que debemos de manejar. Entonces, acerquémonos al Señor con un corazón sincero, ¿sí? Acerquémonos al Señor con un corazón lleno de amor, con un corazón lleno de verdad, ¿sí? Haciendo lo que Él dice, desechando toda idolatría y toda la adoración a los dioses. Y cuando hablo de otros dioses, incluso yo, porque yo puedo ser mi propio Dios. Entonces, esa es la manera de cómo debemos de acercarnos al Señor, con sinceridad, ¿sí? Como dije en su momento, debemos de acercarnos al Señor con una actitud sustancialmente verdadera, ¿sí? Y cuando hablo de sustancialmente es que toda esa actitud está llena, plagada de verdad y está llena y plagada de convicciones, de obediencia y glorificación al Señor a través de mis actos, a través de mis hechos. El segundo punto, hermanos, que quiero compartir con ustedes esta noche, de acuerdo a lo que leímos ahí, es que la palabra del Señor dice, acerquémonos con corazón sincero. Y después dice, en plena certidumbre de fe. Y en eso vamos a meditar ahorita, en plena certidumbre de fe. Entonces tenemos que acercarnos al Señor de esa manera, en plena certidumbre de fe, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Entonces, aprovechando que ya tenemos el libre acceso a la presencia del Señor, a su lugar santísimo, entonces tenemos que acercarnos al Señor con la seguridad que solo la fe nos puede brindar. Solo la fe nos puede dar una seguridad, una certeza de acercarme al Señor. ¿Y por qué? Porque nadie, hermanos, nadie puede acercarse al Señor si no cree que Él existe. Yo no puedo decir que creo en el Señor, perdón, yo no puedo decir que me voy a acercar al Señor si yo no creo que Él existe. Es lo primero que tengo que hacer. Y la fe, eso es lo que me dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fe es la convicción, ¿sí? Es la convicción, es la certeza. ¿Sí? Yo ahorita no miro al Señor, pero sé que Él es y que Él vive, que Él reina por todos los siglos. Yo lo sé y lo creo firmemente, 100%. Eso es fe. Entonces, nadie puede acercarse al Señor si no cree que Él existe, ¿sí? La única fe entonces que puede dar la certeza de que el Señor existe es la fe basada en las Escrituras. Y eso lo vimos hace unos meses cuando vimos el tema de la fe mueve montañas. Desarrollamos una serie de mensajes sobre ese tema y yo les decía, la fe única, la fe que da la certeza y la seguridad de que Dios existe, que Dios es galardonador, es aquella fe que está basada sobre las Escrituras. Porque fe cualquier persona puede tener. La gente tiene fe en la medicina, tiene fe en un amuleto, pero no por tener esa fe agrada al Señor. Y no por tener esa fe, entonces tiene la seguridad de acercarse al Señor, que es de lo que estamos hablando ahorita. Una persona entonces que tiene su fe, cuyo fundamento es la Biblia, entonces es una persona que tiene la seguridad de acercarse al Señor. Es aquella persona entonces que tiene el 100% de seguridad que puede llegar delante de la presencia del Dios Altísimo. Entonces, por eso es que el escritor ahí de Hebreos está hablando de acercarnos al Señor en plena certidumbre de fe. La fe es la única que nos puede dar seguridad de acercarnos al Señor, pero como dije, una fe basada en la Biblia. La fe que no esté basada en la Biblia, más bien lo que va a hacer es llevarme a la perdición. Y con seguridad también. Pero estamos hablando de que debemos de acercarnos al Señor con seguridad que solo la fe verdadera
nos puede dar. Bien, entonces, la fe, hermanos, es crucial para acercarnos al Señor, definitivamente. La fe juega un papel muy importante en la decisión de acercarnos al Señor. Ya vimos que debemos de hacerlo con un corazón sincero, pero ahorita tenemos que hacerlo en plena certidumbre de fe, nos dice el escritor de Hebreos. Y entonces, ¿por qué es crucial la fe? ¿Por qué es tan importante la fe para acercarnos al Señor? Porque la fe es la única que nos convence que el Señor existe. La fe es la única que nos convence que el Señor existe. Y como dije, la fe basada en la correcta interpretación de la Biblia. Ahorita ya le estoy agregando un poquito más. Porque hay muchos que tienen una fe que supuestamente está basada en la Biblia, pero en versículos mal interpretados, en pasajes mal interpretados. Entonces, una fe verdadera es aquella fe que está basada en la correcta interpretación de la Biblia. Y una correcta interpretación de la Biblia es aquella interpretación que se adapta a los principios que el Espíritu Santo le dio al agiógrafo, al que escribió la Biblia, ¿verdad? Y esa es la correcta interpretación, ¿verdad? La persona que tiene el Espíritu de Dios va a interpretar correctamente lo que Dios le dictó al que escribió la Biblia. Entonces, la fe tiene que estar basada en una correcta interpretación. Entonces, esa fe, amados hermanos, nos convence de que el Señor existe. Como dice Hebreos 11:6. ¿Sí? Debemos de acercarnos al Señor con la certeza de que Él es, de que Él existe y que es galardonador de todos aquellos que le buscan. Primer paso de la fe. Y la fe entonces es la que nos da esa seguridad. La fe nos convence de eso. La fe nos convence de la existencia de nuestro Dios, aunque no lo veamos el día de hoy. Que ese es muchas veces el argumento de los ateos que dicen que no han visto al Señor. Y por eso es que no le creen. La fe entonces también es crucial y es importante porque es la que nos dice quién es el Señor. Porque por la fe nosotros creemos y entendemos que Él es el creador del universo. De modo que lo que no se ve de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Lo que vemos hoy fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí? Entonces, el Señor hizo toda esta creación. Y es la fe la que me lleva a creer que Él lo hizo. Por eso la fe es importante. ¿Sí? Entonces también la fe me tiene que llevar a creer que mi Dios es Dios todopoderoso y que puede hacer cuanto Él quiera. Tengo que pensar entonces si tengo esa fe. Porque la fe verdadera me lleva a creer firmemente que la creación de Dios me da testimonio de su existencia. Para aquellos que dicen que Dios no existe, la creación es un fiel testimonio de ellos. Y de hecho hace unos días yo les daba una clase a los muchachos, a los jóvenes, acerca de este tema. Y les decía, cuando alguien te diga que Dios no existe porque no lo ha visto, dile, yo sé que Dios existe porque te estoy viendo a ti. ¿Sí? Porque tú eres parte de esa creación. Toda la complejidad de tu ser, toda esa complejidad el Señor la diseñó. No pudo haber alguien que existiera de la nada. Dios hizo todo eso. Las estrellas, la luna, el sol, la tierra, todo eso que tiene leyes, todo eso fue creado, tuvo que haber sido creado por alguien. Yo siempre les digo a los muchachos que si yo creo que todo se dio por un Big Bang o por la casualidad, es como que yo les dijera que esta tablet que yo tengo en mis manos, que tiene funcionalidad, de acuerdo a lo que fue creada, apareció de la nada, con una pantalla, con luz, ¿sí? Teclado y todo. Eso es imposible de creer. Pues de la misma manera, si yo veo la creación, que es muchísimo más compleja que esta tablet, y que todo funciona
a la perfección, ¿cómo no voy a creer que hubo un creador? La fe es la que me lleva entonces a creer eso. La fe es la que me lleva a confirmar eso. Entonces, la fe es crucial. La fe es crucial para acercarme al Señor. Porque me dice entonces la fe, ¿quién es Él? Me dice que Él existe. También la fe me dice que tengo que aceptarlo como Él es. ¿Por qué? Porque Él es el Dios Todopoderoso. Y cuando digo de aceptarlo como Él es, no es porque yo tenga que aceptarlo a Él, sino porque Él me dio la oportunidad a mí. Pero como estamos hablando de asuntos de convicciones para acercarme a Él, entonces yo tengo que saber que Él es el único y soberano Dios. Él no ha tenido principio, Él no tiene fin, Él está en todo lugar, Él todo lo sabe, todo lo puede. Y que es galardonador de todos aquellos que le buscan. Por eso es importante la fe, para acercarme al Señor. Entonces, tengo que tener una fe suficientemente fuerte que me dé la seguridad de que yo me estoy acercando al Señor. Y el primer paso del cual me convence la fe es de que mi Dios existe y que es galardonador de todos aquellos que le buscan. La fe entonces es crucial para acercarme al Señor, especialmente en estos tiempos de dificultad. ¿Por qué? Porque la fe me hace creer que cada una de las promesas que el Señor ha dado, las cumplirá. Eso hace la fe. La fe me convence de eso. La fe me convence al 100% entonces que cada una de las promesas que el Señor ha dado en su palabra, las va a cumplir. ¿Sí? Así como ya cumplió todas aquellas que dio en su momento. Y es cuando hablo de promesas, estoy hablando de las promesas que son favorables a mi vida y de las que no son favorables para mi vida. De las promesas que son favorables para la humanidad y de las promesas que no son favorables para la humanidad. Por ejemplo, el Señor le prometió a Adán que el día que comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. Ahí en Génesis 2:17 se lo dijo. Y vemos que ahí en Génesis capítulo 3, ya Adán y Eva desobedecieron y hasta el día de hoy estamos muriendo. La promesa del Señor se cumplió. Pero no solo se quedó ahí, porque el Señor también le prometió a Adán y a toda la humanidad que un día iba a redimir al mundo. Iba a cargar los pecados de todo el mundo sobre las espaldas de su Hijo, como lo hizo en Isaías 51. De manera entonces que hoy todo aquel que cree en su nombre no se pierda y no llegue a la condenación, sino que tenga vida eterna, como dice Juan 3 del 16 al 17. El Señor prometió salvación a todos aquellos que creen en el nombre de su Hijo. Y Él lo va a cumplir. Entonces no importa qué estemos pasando el día de hoy. Hoy estamos pasando dificultad, pero hay una salvación que nos está esperando. Hay un reino celestial que nos está esperando. ¿Por qué? Porque fue prometido por nuestro Señor. Eso es lo que hace la fe. Nos convence de la esperanza de esas promesas. Entonces, mi Dios cumple sus promesas. También Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque no lo veamos hoy, aunque no presenciemos que Él está con nosotros, el Señor está con nosotros. Ahí en Mateo 28:20 eso fue lo que Él dijo. He aquí yo estaré con vosotros todos los días, dijo nuestro Señor Jesucristo, en quien habitó la plenitud de la deidad corporalmente, dice su palabra. Entonces, Él dijo que no nos dejaría solos, que nos iba a enviar a un consolador. El consolador hoy está con nosotros. El Espíritu de Dios ha hecho templo de nuestros cuerpos. Él está ahí. Entonces no importa si estamos pasando dificultades, el Señor está con nosotros. Eso es lo que hace la fe. Por eso es que la fe es importante para acercarnos al Señor. También entonces el Señor prometió que un día iba a enjugar toda lágrima. Ya no habrá más muerte, ni habría más llanto, ni clamor, ni dolor, como lo dice ahí en Apocalipsis 21:4. Él lo prometió.
Entonces la fe me lleva a creer que el Señor lo va a cumplir. El Señor entonces va a cumplir su promesa. Quizá el día de hoy me toque que llorar por esta enfermedad, no sé. Pero mi esperanza es que todo esto se va a acabar. Todo ese dolor que pasamos, las angustias, las penas, las enfermedades, todo eso va a pasar. Entonces, hoy día, si estamos metidos en este problema, la fe nos va a ayudar a sostenernos firmes. Y la fe nos va a ayudar entonces a buscar cada día al Señor y a refugiarnos en Él, a refugiarnos en sus promesas, refugiarnos en esa esperanza que está basada en su palabra, porque Él habló y Él lo va a cumplir. Entonces, la fe es crucial para acercarnos al Señor, porque también por la fe creemos que las profecías sobre los tiempos finales se cumplirán al pie de la letra. La fe entonces nos hace creer que todo lo que el Señor dijo en su palabra en cuanto a lo que iba a acontecer en los tiempos finales, se va a cumplir. ¿Sí? El asunto es que en ese cumplimiento hay cosas que no nos van a favorecer. Pero aún en esas cosas que no nos van a favorecer, el Señor está ahí en medio de nosotros. Como por ejemplo lo que estamos viviendo ahorita. Estamos confinados en las casas, no salimos con libertad. ¿Por qué? Porque ese virus anda por todos lados. Son cosas serias que nos afectan. Pero el Señor advirtió de pestes. El Señor advirtió de enfermedades. El Señor entonces cumple su palabra, cumple su profecía. Pero como les dije, aún en medio de ello, el Señor está con nosotros. Entonces, la fe es aquella que nos hace creer que hay un día en el cual se manifestará nuestro Señor Jesucristo. Pero que previo a ello, iban a haber desastres y toda clase de horrores en la tierra. Nosotros viviendo algunos de ellos. Entonces, eso es lo que hace la fe. La fe nos convence también que el hijo de perdición, el hombre de pecado, debe manifestarse antes. Eso es lo que dice. Y que toda la estructura que ese hombre de pecado necesita está siendo construida por su padre el diablo aquí en la tierra. De eso hablé el día martes y esta semana voy a volver a completar algunos puntos. Eso es lo que hace la fe. Entonces nos hace estar precavidos. Eso es lo que hace la fe. Porque el hecho de ser precavidos nos ayuda a aprender para advertirles a otros acerca de los últimos tiempos. La fe también es crucial porque nos hace creer, y lo dije en el punto anterior, que las reglas para acercarnos al Señor son impuestas por Él. ¿Esa es la fe? La fe me convence firmemente de que quien establece las reglas para acercarme al Señor es el Señor, no yo. Entonces, la fe nos hace creer que el Señor es el que ha establecido la manera en que debemos acercarnos a Él para poder tener acceso a su presencia. Entonces no es conforme a lo que mi criterio haga, no es conforme a lo que mi opinión diga, no es conforme a lo que mi convicción cree, si esa convicción no está fundamentada en la Biblia. Entonces, la fe me lleva a tener en mente que la única manera en que yo puedo acercarme al Señor es a través de Jesucristo, su Hijo. Únicamente. No hay corredentores ni corredentoras. Es solamente Jesucristo. Eso es lo que me dice la Biblia. Entonces, yo tengo que acercarme al Señor solo a través de lo que establece su palabra. Y su palabra
establece que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. No, porque no nos fue dado otro nombre bajo el cielo y sobre la tierra en el cual nosotros podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo. Entonces acabamos de leer que fue nuestro Señor Jesucristo el que abrió ese camino, el que inauguró ese camino, ¿sí? Por el cual nosotros hoy tenemos acceso a la presencia del Señor. Entonces, es el Señor el que decide. ¿Cómo? No es a través de lo que yo piense. No es de lo que yo sienta en mi corazón, si es que eso que siento y pienso no está basado en la Biblia. Y esto lo digo porque, otra vez, hay mucha gente que cree que está cerca del Señor. Y no lo digo con ánimo de exclusividad, lo digo con ánimo de preocupación, para despertar conciencia de que debemos de abrir las Escrituras, atesorarlas, guiarnos por ella para poder acercarnos cada vez más al Señor con un corazón sincero. Porque la fe nos da esa certeza de acercarnos al Señor, para acercarnos al Señor con un corazón sincero. Pero la fe basada en las Escrituras. Entonces, en este tiempo que ya está próximo a sonar la trompeta del Señor, entonces debemos de acercarnos al Señor. Y debemos de hacerlo con un corazón sincero y con la certeza que la fe nos da. En otras palabras, tenemos que acercarnos al Señor, puliendo nuestra fe, para que esa fe cada vez nos vaya perfeccionando y nos vaya haciendo, que vaya haciendo nuestra relación con el Señor mucho más estrecha. Eso es lo que hace la fe. Y concluyo con esto. Estamos cerca de aquel día. Todo lo anuncia. ¿Qué viene? Quizá vengan cosas peores. Quizá tengamos que pasar algunas de ellas todavía. Pero, estando cerca del Señor, con un corazón sincero y con una fe fuerte, no importa qué pase alrededor nuestro, nos vamos a mantener firmes en esa esperanza, esperando a nuestro Señor Jesucristo, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es a lo que nos invita y nos exhorta el escritor del libro de Hebreos. Acerquémonos entonces más al Señor. Procuremos estar más cerca de Él. Procuremos estrechar más nuestra relación con el Señor, de manera tal que incluso por medio de la fe sintamos lo que su palabra dice, que Él acampa alrededor de todos los que le temen desde ahora y para siempre. Vivamos entonces cerca del Señor, porque cuando estamos cerca del Señor, no hay barca que se hunda. No hay barca que se hunda, porque Él está con nosotros ahí. Él tiene el poder para calmar las tempestades. Él solo ordena y la naturaleza le obedece. Ese es nuestro Dios. Él ahorita quizá no ha ordenado que se termine esta plaga, porque es parte de lo que se tenía que cumplir. Algunos dicen que esta plaga fue creada y fue dispersada intencionalmente. No importa. El Señor lo permitió. Y si el Señor lo permitió, es porque está en su voluntad. Cuando entonces el Señor, de acuerdo a su voluntad, diga que esta plaga se termine,
se terminará. Pero mientras tanto, Él tiene a sus hijos bajo sus alas, seguros. Él nos tiene bajo su protección. Él guarda nuestra salida y nuestra entrada, como vimos en el tema de finales de diciembre y principios de enero, que hablamos acerca de nuestro socorro viene de Jehová. Entonces, acerquémonos al Señor. En la medida que nos acerquemos más al Señor, el temor va a ir desapareciendo. Las convicciones se van a ir reafirmando y nuestro amor al Señor va a ir creciendo y se va a ir fortaleciendo. Eso es lo que debemos de hacer en este momento. La próxima semana entonces vamos a ver siempre ahorita aquí en aquí en Hebreos, en Hebreos 10, vamos a seguir meditando cómo debemos de actuar y cómo debemos de vivir ahorita que estamos ya vislumbrando aquel gran día. Y vamos a hablar entonces acerca de mantener nuestros corazones purificados de la mala conciencia para acercarnos al Señor y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Hermanos, espero en el Señor que esta prédica la atesoren en su corazón. Va a estar en la página de Facebook por un buen espacio de tiempo. Así de que puede volverla a repetir cuantas veces pueda o quiera para poder aprender más y más de cómo debemos vivir ahora que vislumbramos que aquel tiempo, que aquel día se acerca. Oremos. Padre, muchas gracias. Te damos por tu palabra, porque a través de ella, Señor, aprendemos que debemos acercarnos a ti, ya que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que abrió un camino, Señor, para que nosotros pudiésemos presentarnos delante de tu majestad en el lugar santísimo. Ayúdanos pues, mi Dios, a aprovechar ese camino y aprovechar ese espacio de acercamiento que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, propició para que hoy nosotros nos acerquemos a ti y que no importa qué pase cerca de ti, Señor, nos sentimos seguros porque tú nos brindas seguridad a través de tu presencia y de tus cuidados para con nosotros. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos a seguir en contacto por las videoconferencias y también por medio de estas publicaciones en Facebook. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Amén.